Bienvenidos a su programa Más allá de la razón, donde la fe viene por el oír la palabra de Dios. En la voz de Lulú Solano. Amigas y amigos, hermanos en Cristo, bienvenidos a un programa más allá de la razón, donde solo es posible con Dios. Y el tema de hoy es un tema de verdad que hermoso. Se llama Diseñados para adorar. Sí, usted y yo fuimos diseñados para adorar a nuestro Dios. Ese fue el propósito por el cual fuimos creados. Estas reflexiones le retarán a replantearse las prioridades de su vida, mientras al mismo tiempo le ofrecerán una copa de agua de vida para su alma. Sobre todo, lo llevarán a hallar su máximo placer en practicar la presencia de Dios. La adoración será el centro de su vida y su pasión, porque usted, mi querido hermano, usted, mi querido amigo, fue diseñado para adorar al Dios de dioses, al todopoderoso Jehová de los ejércitos, y exaltar a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Practiquemos la presencia de Dios cada día y busquemos el conocimiento del Espíritu Santo en las Escrituras. Usted y yo podemos ser teológicamente tan rectos como un cañón de escopeta, pero estar espiritualmente tan vacío como Él. Debemos siempre tener una relación personal con Dios, una relación tan real, tan personal y tan irrefrenable que cautive por completo la atención de una persona. Debemos anhelar un alma consciente de Dios, un corazón ardiente para Él. Hermano y amigo, destinemos tiempo a prepararnos para el trono del juicio de Cristo, mientras aún tengamos tiempo para hacerlo. Y vamos a platicar con nuestro Dios para pedir su dirección. Bondadoso y eterno Padre, que habitas en las alturas de los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Señor, en este día queremos darte las gracias porque nos has diseñado para adorarte, porque tu propósito ha sido, Señor, el que nosotros te adoremos. Permite pues, oh Padre, que ese sea nuestro propósito en nuestra vida a partir de este momento. Que lo único importante en nuestra vida sea solamente contemplar tu presencia y adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo lo rogamos. Amén. Y nuestro versículo de este día se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 45, del 1 al 5. Y dice así: Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente, muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Te recuerdo que nuestro tema de hoy se llama Diseñados para adorar. Antes de continuar, vamos a alabar a nuestro Dios con el Salmo 1. Y cuando no estamos más en intimidad con Dios, no entendemos que bienaventurado es aquel que no anda siguiendo el consejo de los malos, no se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de burladores. Antes se deleita en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche, pues será plantado, como árbol plantado, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bienaventurado
es aquel que no anda siguiendo consejos de malos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta con los escarnecedores. Antes se deleita en la ley de Jehová, en ella piensa de mañana y de noche. Es como un árbol que es plantado junto a ríos de aguas, sus hojas no caen y todo lo que hace prosperará. Voy a descansar en sus sendas de amor, y yo voy a sentarme en su mesa a comer hasta saciarme de su gloria. Tengo gozo en la ley que el Señor me da, pienso en su amor hasta que el sol se va. Yo soy como un árbol plantado junto a ríos de aguas. Todo lo que haga en esta vida sé que prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Bienaventurado es aquel que no anda siguiendo consejos de malos, Ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta con los escarnecedores. Antes se deleita en la ley del Señor, en ella piensa de mañana y de noche. Es como un árbol que es plantado junto a ríos de aguas, sus hojas no caen y todo lo que hace prosperará. Y yo corro a los brazos de mi Dios y voy a descansar en sus sendas de amor, y yo voy a sentarme en su mesa a comer hasta saciarme de su gloria. Tengo gozo en la ley que el Señor me da, pienso en su amor hasta que el sol se va. Yo soy como un árbol plantado junto a ríos de aguas. Todo lo que haga en esta vida sé que prosperará. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y yo corro a los brazos de mi Dios y voy a descansar en sus sendas de amor, y yo voy a sentarme en su mesa a comer hasta saciarme de su gloria. Tengo gozo en la ley que el Señor me da, pienso en su amor hasta que el sol se va. Yo soy como un árbol plantado junto a ríos de aguas, y todo lo que haga en esta vida sé que prosperará. Todo lo que haga en esta vida sé que prosperará. Usted y yo fuimos diseñados para adorar. En el principio, Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el hermoso huerto
al este del Edén. Lo único que sabemos es que Dios lo creó y luego dijo, es bueno. Esto nos indica que toda la creación estaba en armonía perfecta con Dios y que cumplía su propósito ordenado. Quizás sería correcto sugerir que muchas personas, sumidas en su búsqueda frenética de la vida, han olvidado el propósito de su creación, desde el punto de vista de Dios. Recuerde que todo lo que Él creó, lo hizo según su propia voluntad. Eso dice el libro de Apocalipsis 4:11. Albergar la idea de que Dios haga algo por capricho o sin propósito supone malinterpretar por completo su naturaleza. Después de que Dios hubo creado todo lo demás, dijo con una sonrisa en el rostro, haremos al hombre. Inclinándose, tomó la arcilla del lecho del río, le dio forma y la trabajó como una niñera que se inclina sobre un bebé. Imagine usted al Creador, formándolo a usted y a mí. Dio forma al hombre y sopló en su nariz el aliento de vida, y éste se convirtió en un alma viviente. Dios puso al hombre sobre sus pies y le dijo, mira a tu alrededor, todo lo que ves es tuyo, y mírame a mí, que también lo soy. Yo te miraré y veré en tu rostro el reflejo de mi propia gloria. Esa es tu razón de ser, por eso fuiste creado, para que me adores, disfrutes de mi presencia, me glorifiques y yo sea tuyo para siempre. Luego, Dios hizo caer sobre Adán en un sueño profundo, y de su costilla formó a la mujer, a la que Adán llamó Eva, y juntos fueron creados con un propósito. El propósito de Dios al crear a Adán y a Eva se resume en qué podían hacer ellos para Dios que ningún otro ser de la creación podía hacer. Eran exclusivos de Dios y no compartían esa exclusividad con ningún otro ser de toda la creación. A diferencia de todo lo demás en este mundo místico y maravilloso que es la creación de Dios, Adán y Eva podían adorar al Creador y Él anticipaba esa adoración. En el frescor de la mañana, Dios descendía y caminaba con Adán y Eva en el huerto del Edén, donde ellos le ofrecían gozosamente su reverencia y su adoración. En ninguna parte leemos que Dios descendiera y se abrazara a un árbol, o que caminase con algún animal o planta de los que había creado. Tampoco hablaba con ninguno de los animales. Solo Adán y Eva podían ofrecer a Dios la comunión que Él deseaba. ¿Se da usted cuenta, querido amigo, querido hermano? Este era su propósito único, que nada más en la creación de Dios compartía, pensando en aquellas ocasiones en que el Señor caminaba con ellos en el frescor del día, en el huerto. Me pregunto de qué hablaban. El clima era ideal. Adán y Eva disfrutaban de una salud perfecta y aún no se habían inventado los deportes. Obviamente, era una comunión fundamentada en la compatibilidad de ambas partes. Algo que había en el hombre respondía a la presencia de Dios como no podía hacerlo nada más de toda la creación divina. Dios creó al hombre a su imagen, y de ahí nació la dinámica maravillosa de la adoración. El propósito único de Adán y Eva en el huerto era el de proporcionar a Dios placer, alegría y comunión, que son el fundamento de toda adoración genuina. Todo lo que había en el huerto mantenía una armonía y una simetría perfectas, hasta que Dios se apartó por un momento, y mientras estuvo ausente, aquel ser antiguo y maligno, el dragón llamado Satanás, vino y sembró en las mentes de Adán y de Eva una semilla venenosa. En consecuencia, ellos se rebelaron contra Dios y contra su propósito para ellos. Cuando cruzaron aquella frontera, inmediatamente Dios supo que la comunión se había roto, pues Él sabe todas las cosas. Además, a Adán y a Eva les invadió una sensación terrible de desorientación, que dio como fruto la amnesia espiritual. Se miraron por primera vez y se vieron bajo una luz distinta. Vieron su desnudez y, sumidos en un estado de desorientación espiritual, recolectaron hojas de higuera para ocultarla.
Habían perdido el foco de su hermosura y sus propósitos internos, y ya no satisfacían los criterios de comunión con su Creador. Cuando Dios descendió, como era habitual, para tener comunión con ellos, Adán y Eva no estaban por ninguna parte. Dios los buscó entre los árboles del huerto y llamó a Adán. ¿Dónde estás tú? Dios llamó a aquel hombre que había huido de él y se había ocultado entre los árboles del huerto. Adán escuchó la voz del Señor en medio del frescor del día, como siempre, pero se sintió confuso. ¿Por qué venía Dios al oriente del Edén? ¿Qué hacía allí? Había acudido para pasar su tiempo habitual con Adán, cuando éste debía adorarlo, admirarlo y estar con aquel que lo había creado. Adán, avergonzado, salió casi a rastras de detrás de uno de los árboles. Dios le preguntó: ¿qué has hecho? Adán contestó: comimos del fruto prohibido. Y luego, para justificar su acto, agregó: pero me lo dio la mujer que tú me diste. Dios se volvió a la mujer: ¿qué has hecho? Inmediatamente ella echó la culpa a la serpiente. Ya habían aprendido a culpabilizar a otros por el estado de su alma. Este acto de echar la culpa a otros por todas nuestras iniquidades es una de las grandes evidencias del pecado y es el precursor de la religión. Antes de continuar, vamos a irnos a una brevísima pausa y enseguida regresamos. Más allá de la razón. Continuamos. Vamos a continuar. Les recuerdo que nuestro tema se llama Diseñados para adorar. Y hemos escuchado la terrible caída del hombre. Sucedió algo que alteró todo el escenario. Arrebatando a la humanidad el conocimiento de Dios, Adán y Eva, en aquel entorno perfecto y con el propósito exclusivo y supremo de adorar a Dios, se rebelaron contra ese propósito, lo cual dio como resultado lo que los teólogos llaman la caída del hombre o la depravación. Nuestro mundo está plagado de tragedias debido a esta enorme y aplastante tragedia cósmica en el Edén. En nuestra sociedad contemporánea aún se dejan sentir sus repercusiones. La pregunta urgente y necesaria que demanda una respuesta es: ¿cuál fue la consecuencia trágica de esta caída? ¿Por qué es importante para nosotros hoy y por qué deberíamos reflexionar sobre ella? Algunos dicen que la caída es la fuente de todos los problemas que han plagado a la humanidad a través de los años. Algunos señalan como resultado de ella la proliferación de las enfermedades. Otros se centran en todo ese odio que ha infectado a la humanidad a lo largo de los siglos. Nación contra nación, reino contra reino y holocaustos que han sucedido periódicamente a lo largo de la historia. Ninguna generación ha escapado a ese odio y a esa ira. Sin embargo, estos efectos a corto plazo son una mera consecuencia que no representa la verdadera tragedia de la caída. ¿Cuál fue la auténtica tragedia de aquella espantosa ruptura cósmica que afecta a la humanidad por siempre? La verdadera tragedia, mi querido hermano, mi querido amigo, en el huerto del Edén fue que Adán y Eva perdieron su propósito. Olvidaron quiénes eran. No sabían dónde estaban, no comprendían de dónde venían ni para qué estaban allí. Olvidaron el propósito de su existencia. Aunque hubieran hecho lo posible para desprenderse de aquella niebla espiritual, hubieran visto que no podían, porque hicieran lo que hiciesen, no se disipaba. Por consiguiente, tomados de la mano, hicieron su salida al mundo, sin saber a dónde iban. La humanidad sigue vagando en este desierto moral y espiritual. Padecieron lo que llamamos amnesia espiritual. Su laberinto espiritual queda ilustrado como suele pasar en el mundo físico. Vamos a ilustrarlo. Un hombre se despierta en un hospital y descubre que ha estado en coma una semana. No sabe cómo llegó allí ni por qué. No sabe dónde está. De hecho, no recuerda ni su nombre. Le dicen que hace una semana se encontró con unos ladrones que le dieron una gran paliza y le robaron todo, incluso su identidad.
le arrebataron todo lo que podía decirle quién era o por qué estaba en esa ciudad. Los médicos le diagnosticaron amnesia. Es un verdadero problema, porque aquel hombre no tiene un solo recuerdo de lo que le sucedió. Ha perdido toda perspectiva de su vida y ni siquiera sabe su nombre, lo cual le hace vulnerable frente a personas que no conoce. Esta crisis de identidad es un trastorno grave y afortunadamente para muchas personas solo es temporal. Gracias al trabajo presto y a la ayuda paciente del equipo médico, el individuo puede recuperar la memoria, pero hasta que lo consiga ha perdido todo propósito en su vida y depende de otros para que le ayuden a definirlo. Esto es lo mismo que sucede en la esfera espiritual. Como el enemigo de la humanidad los ha golpeado y les ha robado su identidad, los hombres y las mujeres vagan por el mundo sumidos en una niebla moral y espiritual, sin saber quiénes o qué son o a dónde van. Ahí es exactamente donde se encuentra hoy el ser humano. Padecemos una extraña amnesia espiritual y no logramos recordar quiénes somos o por qué estamos aquí. Buscamos a nuestro alrededor una explicación de nuestra existencia. Lamentablemente, los hombres y las mujeres que padecen este problema buscan respuestas en cualquier persona que les ofrezca una esperanza. Con demasiada frecuencia obtienen respuestas equivocadas de quienes poseen la integridad menos creíble de todas, por no mencionar sus propósitos retorcidos. Pero pregúntele a un licenciado universitario joven, vamos a llamarle Luis Pérez, ¿por qué estás aquí? Él responde, quiero casarme, me gustaría ganar dinero y también viajar. Pero escucha, Luis, esas son metas cortas de miras. Una vez las alcances, envejecerás y morirás. ¿Cuál es el propósito importante que gobierna tu vida? Con una mirada de extrañeza, es posible que Luis responda, no sé si tengo algún propósito en la vida. Esta, mi querido hermano, esta, mi querido amigo, esta es la condición en que se encuentra actualmente el mundo. En cualquier lugar, en toda cultura, desde las universidades hasta las minas de carbón, las personas no saben por qué están en este mundo. Padecen una amnesia moral y espiritual extraña y no conocen el propósito de su vida, por qué fueron creados o qué los han enviado a hacer. En consecuencia, sus vidas están llenas de confusión y buscan explicaciones donde sea. A pesar de esta confusión, intentamos seguir adelante como sea. Viajamos, jugamos al golf, conducimos coches, comemos, dormimos, contemplamos cosas hermosas, pero todas estas cosas son aspectos insatisfactorios de nuestra vida. El enemigo del alma humana ha saboteado con éxito esta búsqueda de identidad moral y espiritual. Hace todo lo que esté en su mano poderosa para impedir que descubramos quiénes y qué somos. Desafiante, conociendo nuestro propósito, se sitúa ante nosotros y nos reta a cruzar su línea. Ofrece todo lo que queramos para impedir que encontremos la solución correcta. Lamentablemente, tiene muchos seguidores. Pero, ¿dónde podemos encontrar una respuesta a este dilema? ¿Qué autoridad de este mundo puede llevarnos a una comprensión de por qué estamos aquí? Afortunadamente para nosotros, la Biblia es esta autoridad y nos explica por qué estamos aquí. Este propósito, definido bíblicamente, es, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que adoremos a Dios y disfrutemos de Él para siempre. Aparte de esto, amigo, hermano querido, el hombre no tiene propósito. Y sin este deambula de un lado a otro, sumido en la desorientación espiritual que cada vez le obstaculiza más descubrir el propósito para el que fue creado. Dios nunca hace nada sin un buen propósito. Él es inteligente, porque el intelecto es un atributo de la deidad. Este intelecto se aprecia en todos los aspectos de la creación. Nada de lo que hay en ella carece de significado, incluso aunque en ese momento no lo veamos ni lo comprendamos. En lo más hondo del corazón de toda persona existe el anhelo insaciable de conocer este propósito de la vida, que es indicativo del residuo del recuerdo anterior a la caída del huerto del Edén. Los hombres y las mujeres luchan por conocer el porqué de todas las cosas,
manifiestan una inquietud constante y legítima y plantean una pregunta elemental que exige una respuesta satisfactoria. El problema es que la mayoría de las personas obtienen la respuesta equivocada. Sin embargo, existe una respuesta buena y legítima a esta búsqueda. Se resume en el siguiente versículo: rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Salmos 45, 1-11. Y podríamos adentrarnos más en los salmos. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Salmo 95, 6. Y el Salmo 96, además de esto, podría recurrir a muchos otros pasajes de las Sagradas Escrituras que dirigen a toda la humanidad a un llamado a la adoración. Es el eco de la voz de la adoración que nos dice por qué nacimos: para adorar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Nos informa que debemos glorificarlo para siempre y por encima de toda otra criatura. Conocer, admirar, amar y adorar al Dios Trino. Hemos de dar al Señor aquello que desea. En nuestra Biblia leemos sobre aquellos que adoran a Dios día y noche en el templo y nunca cesan de cantar: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Comparemos esto con la iglesia promedio, corriente y moliente, incluso la iglesia evangélica actual, que parece amar cualquier otra cosa menos la adoración. Hoy día, lo que pasa por adoración en muchas iglesias es cualquier cosa, menos lo que refleja la mente y la naturaleza sagrada de Dios, o lo que le agrada. En muchos casos, la adoración es embarada y artificial, carente de todo aspecto de vida. Hemos olvidado del todo lo que significa adorar a Dios en la Sagrada Asamblea. Encontramos montones de rituales y de rutinas, pero carecen de la pasión arrolladora que conlleva estar en la santa presencia del Padre. Pero aquí viene una pregunta: ¿qué es el auténtico avivamiento? Es aquel que ha alterado el curso de la historia humana. A lo largo de la historia de la Iglesia, todo avivamiento dio como resultado una intensificación repentina de la presencia de Dios, que a su vez generaba la adoración espontánea a Él. Cualquier cosa que sea menos que esto es superficial, artificial e incluso perjudicial para la verdadera salud espiritual. Cuando el Espíritu Santo descendió el día del Pentecostés, ¿por qué los creyentes comenzaron a hablar en otras lenguas? Fue porque justamente adoraban a Dios por primera vez. Le adoraron intensivamente. Brotó de sus corazones de forma inesperada. No fue nada planeado. Dios estaba en medio de ellos. Siempre que el Espíritu Santo se mueve, lanza un llamamiento al pueblo de Dios para que sean adoradores del Dios Altísimo por encima de cualquier otra cosa. No importa qué otras cosas haga el avivamiento. Este debe restaurar el propósito y el significado de ser adoradores. En el mundo creado por Dios, nada carece de significado o de propósito. La ciencia intenta descubrir el sentido de las cosas y la relación de unas con otras, pero nunca le ofrecerá la respuesta a cuál es el propósito de su vida. En la iglesia primitiva, mis queridos amigos, hermanos, no habían personas con estudios y mucho menos científicos. Eran cristianos sencillos, santos y místicos, y los hermanos de la vida común. Eran pueblo de Dios y tenían una visión del mundo más sencilla y hermosa que cualquier científico. No sabían mucho, desde luego, no tanto como un científico, pero sí sabían por qué estaban en el mundo y a dónde iban. Celebraban el propósito de su vida adorando a Dios de una forma entusiasta y sin reparos. Dios hizo al hombre a su propia imagen y sopló en él aliento de vida para que viviera en su presencia y lo adorase. Luego envió al hombre al mundo para que se multiplicase y llenara la tierra de hombres y mujeres que adorasen a Dios en la hermosura de su santidad. Este es nuestro propósito supremo. Las personas sencillas dicen que Dios creó las flores para que el hombre pudiera disfrutar de ellas. Dios creó las aves cantoras para deleite del hombre. Sin embargo, a ningún científico lo oiremos jamás admitir algo tan sencillo.
El científico tiene que encontrar algunos motivos complicados sobre qué significa todo esto. El problema es que Dios nunca es su punto de partida. El científico objetaría diciendo: Dios no creó las aves para que canten. El único que canta es el macho de cada especie, y solo lo hace para atraer a una hembra con la cual reproducirse. Eso no es nada más que un hecho biológico y punto. ¿Y por qué las aves no podrían limitarse a trinar o algo parecido? ¿Por qué los pájaros tienen que cantar tan bello como el sonido de un arpa? ¿Por qué su canto es tan hermoso? Mi amigo, mi hermano, porque el Dios que los creó es el compositor del cosmos. Él los hizo, puso un arpa en sus pequeñas gargantas, los vistió de plumas y les dijo: ahora a cantar. Y las aves llevan cantando desde entonces. Creo que Dios hizo los árboles para que diesen fruto, pero el científico se encoge de hombros y dice: ya están con lo mismo esos cristianos. ¡Qué pandilla de ilusos! Los árboles no dan fruto solo para ustedes, sino para que produzcan semillas y puedan dar más frutos. Dios hizo los frutos, los bendijo y nos dijo que nos sirviéramos. Dios creó al humilde gusano de seda japonés que vive en las moreras para que tejiera su capullo y elaborase la seda. A lo largo de la Biblia, los profetas y los apóstoles son testigos de que Dios nos creó con un propósito, y según ellos, este consiste en cantar sus alabanzas ante el público silencioso de toda la creación. Dios creó al gusano de seda para elaborar seda, al ave para que cantase, a la oveja por su lana. Todo en la creación de Dios tiene un propósito. Y mi querido hermano, mi querido amigo, contemplando al hombre al que creó, Dios dijo: he hecho al hombre a mi semejanza, y él estará por encima de todas las demás criaturas. El propósito supremo del hombre debe estar por encima de las bestias de la tierra, las aves de los cielos y los peces del mar, incluso por encima de los ángeles celestiales. En última instancia, el hombre debe entrar en la presencia de Dios y adorarlo sin ninguna vergüenza, mirando su rostro mientras transcurren las eras. Por eso fue creado el hombre. Y ese es el fin primordial de la humanidad. Aparte de esto, no existe ninguna idea de por qué estamos aquí. Dios le dio a usted una arpa y la puso en su propio corazón. Él lo creó para que pudiera ponerse de pie y encantar al resto del universo mientras entona alabanzas al Señor Jesucristo. Por eso fuimos creados a su imagen. Vamos a orar. Vamos a hablar con nuestro Dios. Eterno y poderoso Padre, que habitas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo, santo, santo nombre. Señor, durante años hemos caminado sumidos en un estado de amnesia espiritual, sin saber quiénes somos, de dónde venimos o cuál es el propósito de nuestra vida. No sabíamos que estábamos hechos a tu imagen, con el único propósito de adorarte. Nuestra vida ha estado vacía, ha sido inútil. Pero nuestro Señor Jesucristo, por medio de la obra del Espíritu Santo, nos abrió los ojos a nuestro verdadero propósito. Ahora, nuestros días están llenos de alabanza. Te alabamos con todo nuestro ser, honrándote, adorándote en la belleza de tu santidad. Amén. Hemos terminado, hemos concluido una reflexión más. Recuérdela, usted y yo hemos sido diseñados para adorar al Señor. Volvámonos al propósito por el cual fuimos creados. Los invito a que continuemos escuchando estas reflexiones, pero sobre todo a ponerlas en práctica en nuestra vida. Si usted y yo volvemos con ese propósito por el cual fuimos creados, si usted y yo nos volvemos a nuestro Dios, así como lo hacían los hombres santos de la antigüedad, así como lo hacían aquellos hombres apasionados y ardientes,
con ese deseo infinito de adorar y solamente adorar, seguramente estaremos creciendo en espíritu y en verdad. Gracias, queridos hermanos, queridos amigos. Vamos a continuar en la próxima emisión. Queremos que usted esté con nosotros. Los invitamos a que nos escuche y comparta estas reflexiones que seguramente nos llevarán hasta el trono de la gracia. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Si estás contra la pared y tu montaña alta es, y te das cuenta que la vida injusta es, puedes irte a esconder, el viejo hombre dejar ver, o cambiar las circunstancias de la fe. Cuando todo salga mal, alábale. Si roto el corazón está, alza tus manos